Soc Eva Legaz i Iris de Dona és un projecte de salut comunitària per tal de lluitar contra els prejudicis que ens envolten a la nostra societat, a partir del concepte que li diuen capital social pont. La idea en comú són les emocions. A partir del temps de Covid ens adonem que tots patim, tots tenim la tristor, l'enyorança i també l'alegria, probablement de les mateixes coses. Per això va sorgir la idea en l'Associació de Dones Gitanes Romi de fer algun projecte comunitari per a combatre els prejudicis a partir d'adonar-nos del que tenim en comú. Iris de dona. Iris per a mi, per a la majoria de persones suposa que implica una visió, una mirada, una manera de veure la vida, la societat, i de dona. De dona, jo com a treballadora social no fa molt de temps teníem unes pegatines del Col·legi Oficial de Treball Social en el que diem, i jo me reconec i m'identifique, en què el meu treball és social i la meva acció és feminista. I l'Iris de dona per a mi és il·lusió, esperança, innovació, creativitat, cohesió. Iris de Dona és un projecte que naix arrel de les conseqüències de la pandèmia mundial que està tenint per la Covid-19, conseqüències també humanitàries, econòmiques, socials, en el que pretenem posar en valor les emocions de les dones de la ciutat de València sobre com s'han sentit i com els afecta a nivell sentimental tota aquesta situació. Iris de Dona es una iniciativa de cohesión social, es una iniciativa en la que crea redes y crea un pensamiento colectivo sobre la ciudad, sobre lo que viven las mujeres, lo que viven los colectivos y lo que estamos viviendo a nivel de vulnerabilidad con la pandemia de la COVID-19. Utilizando las emociones básicas como la alegría, la tristeza, la rabia, la nostalgia, para mostrar cómo esas personas se sienten en un lugar específico de Valencia, por cómo la miran o cómo se siente o cómo representa ese lugar para ella. I el que ens aporta són sensacions, vivències, experiències. Tot això és a part de la salut que de vegades per totes aquestes dades quantitatives o totes aquestes aplicacions de tecnologies queden al darrere. Iris de Dona para mí es un proyecto de mujer en el que se ve gracias a este proyecto se tiene una visión general de las emociones que han tenido más de 100 mujeres en la ciudad de Valencia en tiempos de COVID. Iris de Dona és un projecte que es fa des de l'Associació de Dones Gitanes Romi de València i que pretén introduir-se en el món de la salut a través de les emocions de les persones, concretament dones. El proyecto Iris de Dona es un proyecto que conjuga la interculturalidad con la visión de las mujeres de Valencia y sobre todo pone su punto de mira en las emociones que afloran en ellas en relación con los distintos espacios de la ciudad de Valencia y lo que estas mujeres sienten en cada uno de ellos. Iris de Dona és una iniciativa de promoció de la cohesió social i de la resiliència a la ciutat de València en temps de la Covid-19. Un projecte participatiu de salut comunitària amb perspectiva de gènere. Té com a objectiu promoure la inclusió de la dona gitana a la societat valenciana i posar al centre el valor de la diversitat de totes les dones de la nostra ciutat. Basat en el concepte de capital social pont, és a dir, aquell que permeteix connexions entre grups diferents, sinergies entre cultures i grups socials, afavoreix societats obertes, creatives, innovadores i, per tant, amb un major índex de salut i de benestar. És un projecte per a l'impuls d'entorns socials i emocionals salutogènics. Doncs aporta els testimonis de moltes dones, més de 100 dones, i a banda
lo més important, al meu parer, és que són dones diverses, també a nivell transgeneracional, dones de moltes edats, de diferents barris, i la comparativa de com una dona viu una mateixa situació, depèn d'on visga o d'on vinga, és molt important i molt enriquidor per a la ciutat de València. És una lliçó de vida que ens diu que som totes iguals però alhora diferents i que totes tenim cabuda en la nostra ciutat de València. Per a la ciutat de València, Iris de Dona suposa conèixer els llocs on les dones que han participat han experimentat sentiments essencials com la tristor o l'alegria. És molt curiós com, siguent col·lectius diferents que han participat, hi ha llocs en comú, com per exemple cementeris o centres comercials o el mar. Iris de Dona nos proporciona un mapa emocional de la ciudad de Valencia en el cual se pueden ver representadas los diferentes espacios que hay en la ciudad y qué es lo que esos espacios les hacen sentir a las mujeres. Por lo tanto, podremos diferenciar entre esos espacios aquellos que puedan ser, por así decirlo, más peligrosos o dañinos o emocionalmente tristes para las mujeres de aquellos que son emocionalmente más alegres para poder actuar en torno al urbanismo de la ciudad y poder mejorar estas situaciones. Bueno, Iris de Dona para la ciudad de Valencia representa mostrar los ecosistemas que viven juntos, mostrar la multiculturalidad, la multietnia que habitan y que forman el teselado de la ciudad. También representa entender cómo lugares que para unas personas son maravillosos, para otros pueden ser de exclusión o viceversa. Lo que está mostrando es una gran panorámica de lo que es la ciudad. Aportar a la ciudad de Valencia un mapeo emocional y como consecuencia un mapeo emocional de todas estas emociones que estas mujeres han sentido, y como consecuencia se podría hacer una valoración, un estudio de qué lugares dentro de la ciudad pues son o les transmiten más tristeza, más alegría, se sienten más cómodas, más seguras. Creo que es súper importante poder tener una visión general de este tipo de emociones. Yo, como mediadora de la Fuensanta, trabajo con mujeres gitanas. Llevé el proyecto de Iris de Dona a mis mujeres y les pareció muy interesante. A nosotros también nos pareció muy interesante ver que coincidían pues, en las calles donde sienten miedo y donde sienten alegría, hay muchas coincidencias. Nos pareció una experiencia muy bonita y muy emotiva para repetir. Hola, soy Georgiana Oprea, mediadora oficial de Asociación de Mujeres Romi, y he participado en el proyecto Iris de Dona, llevando a cabo el proyecto con las mujeres gitanas rumanas en varias zonas de Valencia. La luna vino a la fragua con su polizón amoroso. El niño la mira mirar, el niño la está mirando. En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos, quien enseña lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Oye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarás sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, luna, que ya siento los caballos. Niño, déjame, no pises mi blandor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño, con los ojillos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojillos entornados. ¡Ah! Como canta la zumaya. ¡Ay! Como cantan en el árbol. Por el cielo va la luna, con un niño de la mano. Dentro de la fragua llora, dando gritos los gitanos. El aire la vela vela. ¡Ay!
El aire la està velando. Aleshores, de normal, quan pensem en un anàlisi, no? Sempre pensem en números, en freqüències, en el xi quadrado famós, etc. La meva tasca amb aquest programa és una altra. El que se fa després, bueno, jo no faig res, jo he treballat, no? He organitzat la informació potent venia ja de les persones que han participat. I jo el que faig és trobar sinergies i trobar dimensions, a través del programa, dimensions que facin coincidir en punts comuns les expressions d'aquestes persones. De Iris de Dona estoy muy contenta de poder haber hecho en esta asociación un proyecto de salud de esa categoría. Es un honor haber trabajado con tantas mujeres y con tantos puntos de vista diferentes como lo hemos hecho. Para mí Iris de Dona ha sido un proyecto súper chulo, súper gratificante, súper bonito, que nos ha acercado a los testimonios, que hemos podido conocer a las mujeres en primera persona, saber sus inquietudes, sus sensaciones, sus emociones. Y a la vez yo creo que se va a poder plasmar todo de una manera física en un mapa y en un libro que luego lo veréis, y jo crec que va ser superxulo. Per a mi, Iris de Dona suposa introduir-nos des de l'associació, els treballadors, en un projecte de salut diferent que combina una part artística, una part creativa, amb una part social i de salut. Per a mi Iris de Dona ha sigut un projecte molt enriquidor, ha sigut un projecte d'escoltar, a banda de transmetre, d'escoltar també, i m'encantaria que se poguera traslladar a altres ciutats, perquè jo no soc de València ciutat i pense que hauria de fer-se en molts més llocs, perquè la veu de les dones és molt important en una societat com en la que vivim. La meva participació en Iris de Dona, dir-vos tres coses, que em sent una persona molt afortunada per haver pogut participar en aquesta aventura, que he après molt perquè no ha estat una tasca fàcil i perquè m'ha permès conèixer a persones interessants que lluiten cada dia perquè la nostra societat siga més justa, més igualitària i més plural. Tengo que decir que nos ha llegado mucho a las mujeres gitanas. También nos ha pillado en el confinamiento y teníamos los sentimientos más a flor de piel. Iris de Dona es un proyecto que yo considero muy relevante debido a que le proporciona esa voz a las mujeres, una voz que históricamente ha sido relegada a un segundo plano y ahora mismo se pone el punto de mira en ella. Gracias a ella podemos conocer la voz de un montón de mujeres que normalmente no suelen ser encuestadas, no suelen ser preguntadas y por lo tanto nos da una visión más objetiva de los sentimientos que afloran en los ciudadanos de la ciudad de Valencia. Y por supuesto me parece un proyecto muy interesante que me gustaría que se trasladara a muchas otras ciudades porque creo que es bastante relevante y bastante satisfactorios los resultados que podemos obtener con él. Bueno, Iris de Dona para mí es sororidad, es visibilizar, es mostrar, es escuchar las voces, es escuchar los sentimientos de diferentes maneras de ver el mundo, maneras de entender la cultura y maneras de sentir la ciudad, de cómo los lugares se convierten en parte fundamental de lo que es tu vida, tu psicología y tu ecosistema particular. Per a mi ha sigut un goig i una oportunitat que m'hagin convidat a participar d'esta cosa tan especial que és Iris Dona. Després d'esta etapa, perquè Iris de Dona és un projecte en futur, en vocació de futur. Esta és la primera etapa en temps de Covid i esperem que es puga replicar en altres llocs, en altres ciutats, en altres localitats i difondre-ho per tot arreu de l'estat espanyol, que es puga replicar i que es puga fer una altra vegada, finalment, a València, quan ja no hi hagi temps de Covid.